En esta clase tenemos que comenzar por la declaración del Dicasterio de la Fe. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? Y que recordamos entonces dos o tres cuestiones. En primer lugar, habíamos repartido aquel listado que no es exhaustivo, no es, o sea, no es lo único que existe como graves violaciones a la dignidad. La instrucción se llama, justamente la declaración se llama dignidad infinita, y estábamos viendo eso a propósito de los principios de la doctrina social, eh, y en primer lugar el principio de el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, imago Dei, el principio personalista. La persona humana como fin en sí mismo y no como medio. La persona humana, independientemente de su condición social, económica, política, digamos, incluso religiosa, étnica, lo que fuere, el ser humano es siempre persona y siempre, por ser imagen de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios, es portador de una dignidad infinita, que eso no depende tampoco de sus facultades eh, cognitivas. Eh, este principio no es poca cosa, porque justamente eh, suele enfocarse al hombre, al ser humano, con una visión reduccionista. La visión reduccionista es muy variable, puede menospreciarse la condición humana, limitarse y reducirse de distintas formas. Y siempre que se reduce la condición humana, siempre que se la limita, se está acercando peligrosamente a la idea de que la persona humana, o que el ser humano, es descartable. A lo largo de la historia de la humanidad ha existido la esclavitud, es decir, la simple conversión de una persona en cosa, legalizada, o sea que las comunidades humanas legalizaron la conversión de un ser humano en cosa, por distintas razones, prisioneros de guerra, esclavos por deuda, aún el derecho romano admitía, es decir, sistemas que de alguna forma podemos considerar más avanzados respecto de los primitivos esfuerzos del ser humano por codificar su convivencia. Aún así, cosificaban al ser humano e interpretaban, o sea, digamos, daban fundamento de esa cosificación. La esclavitud no es una cosa de un pasado remoto. Y hoy puede existir por la vía de la ilegalidad. Puede no ser legal, pero existe la trata de personas. Y existen miles de otras formas que, insisto, cada vez que se reduce la, la integralidad del ser humano, se está acercando peligrosamente a la cosificación, o sea, a convertirlo en un instrumento. Dijimos también que esa conversión en un instrumento, en una cosa, en un vehículo de otros fines, los fines pueden ser presentados en bases muy atractivos, puede ser el cambio social, puede ser la libertad o la libertad individual, puede ser pertenecer a algún colectivo, pero siempre se prescinde, se descarta. Por eso el Papa habla de la cultura del descarte, que se ve tan claramente en el no nacido, es decir, en la persona por nacer, como decía nuestro código civil argentino, la persona por nacer, y se ve en la otra punta de la vida, que es la ancianidad, que es la cultura del descarte referida a la cercanía de la muerte. También se ve en la existencia de cualquier tipo de discapacidad o de minusvalía que haga que alguien pretenda decir, bueno, esto no es vida.
Y esas ideas peligrosas son peligrosas justamente porque, insisto, vuelven a cosificar al ser humano, es una cosa descartable. Si no, es como un calefón, si no funciona a plenitud, hay que descartarlo, hay que tirarlo. Ahí tenemos dos problemas. Un primer problema es el que estamos señalando, transformar al ser humano en una cosa que se puede descartar si no sirve, si no tiene todas sus facultades físicas o mentales, para que no sufra. Las excusas pueden ser muchas e incluso, vuelvo a decir, pueden ser seductoras, pero no dejan de ser excusas, no dejan de ser formas de cosificar al ser humano. Es una cosa y como tal tiene determinadas características y como tal, si no tiene esa característica, deja de ser esa cosa y por lo tanto es válido tirarlo. Entonces, el principio personalista, todo ser humano es persona y toda persona es imagen de Dios y por lo tanto respetable en su dignidad, es el primer principio de la doctrina social de la Iglesia. Una dignidad que, como dice la declaración del dicasterio, tiene 4 aspectos: dignidad ontológica, dignidad social, dignidad moral, dignidad ontológica, dignidad existencial, dignidad moral y, ¿qué nos está faltando? La dignidad ontológica es la dignidad esencial. La persona humana es digna por ser persona, por su naturaleza humana, por su naturaleza humana. La dignidad social es la dignidad de la vida en sociedad y de la cuestión social. Ahí tenemos el tema de la pobreza, ¿no es cierto? ¿Cuándo se pierde la dignidad en un contexto de pobreza? No porque el pobre no sea digno, el pobre sigue siendo digno. La pobreza como marginación social, como, digamos, imposibilidad, clausura, digamos, de la posibilidad de acceder a los bienes de una cultura. Esa es la pérdida de dignidad, no la del pobre, no la de la persona del pobre. Dignidad ontológica, dignidad social, dignidad moral. La dignidad moral es la que tiene que ver con el deber de distinguir entre el bien y el mal, de lograr moral. Esa es, digamos, no cualquier acción humana es digna. Hay algunas acciones humanas que son contrarias a la propia dignidad del ser humano. Ahí nos encontramos con las acciones colectivas, como puede ser una guerra, pero también nos encontramos con las acciones individuales. Esa es la dignidad desde el punto de vista moral. Tenemos entonces dignidad ontológica, dignidad social, dignidad existencial, dignidad moral. Y la dignidad existencial, que es la de lo cotidiano, la de la pérdida del sentido de la vida, la de circunstancias extremas, enfermedades graves, que hacen que el ser humano se enfrente al abismo de la indignidad. Y vuelvo a insistir, nunca el ser humano pierde en sí mismo la dignidad de ser persona, aún enfrentado a la periferia de la existencia humana, como también dice el Papa Francisco. Aún enfrentado a esas situaciones, el ser humano no pierde su dignidad de ser imagen de Dios. Bueno, esas 4 dimensiones entonces tenerlas en cuenta. Hacemos aquí una primera interrupción y continuamos.